Amigos, familias, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar aquí hoy, en este miércoles, en punto a las 10 de la noche. Como cada miércoles tenemos una cita, hoy con el gusto de saludar a todas las familias en el estado de Baja California, al sur de Arizona, Sonora, por supuesto, y California, con la gran oportunidad de estar nuevamente aquí en nuestra casa, en Canal 66, y poder dirigirnos a tu persona, a tu familia, con temas que considero son de interés general. Esa es la intención del Mal Tiempo, Buena Charla, y el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy un programa para mí largamente esperado porque nos va a acompañar alguien a quien respeto mucho, alguien que se ha ganado en la calle el respeto de muchísimos bajacalifornianos, Horacio Gómez Carranza, que inclusive ya habíamos tenido el compromiso de su parte de acompañarnos en varias semanas atrás, pero la agenda de Horacio con el tema de la protesta y la defensa de los intereses del Valle de Mexicali no se lo permitieron. Hoy, al regresar del corte, podemos platicar largamente con él. Hoy en este espacio editorial no quiero dejar de mencionar lo complicado que luce el panorama para la democracia en nuestro país. No se trata de seguir con la cantaleta de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Yo considero que es un movimiento que en 7 años ha tenido algunos logros en el país, por supuesto. Creo que son ampliamente rebasados y opacados por los costos de algunas de sus medidas. Pero particularmente quiero invitarlo a que recordemos cómo el 5 de febrero del 2024, en el aniversario que asistió como último de su mandato, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 compromisos que quiso hacer al cierre de su mandato. Compromisos que tienen que ver con cambios en la Constitución y algunos claramente orientados al desmantelamiento de las figuras autónomas en el gobierno. Esta cantaleta de ahorrarse algunos pesos, sacrificando espacios que durante los últimos 20 años habían sido un contrapeso probado, desde evidenciar corrupción de funcionarios hasta medir la pobreza y la calidad educativa. Quedaron 2 al pendiente. Él le dejó 2 a la presidente Sheinbaum. Yo sostengo, Sheinbaum tiene una relación personal con el presidente Andrés Manuel. Creo que una relación muy cercana, muy directa. Sheinbaum respeta a Andrés Manuel desde hace mucho tiempo. Juntos han transitado por muchos temas, juntos se han tragado muchas mentiras y han hecho compromisos que no han podido cumplir. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum le cumplió los últimos 2 caprichos que encomendó. El primero fue la reforma al Poder Judicial, lo que finalmente dio a los jueces y a los magistrados del acordeón una pena terrible que en un país de instituciones el gobierno terminara escogiendo jueces a modo y magistrados a modo. Lo tenemos ya públicamente documentado. La elección fue favoreciendo a los magistrados y a los jueces que el gobierno dictaminó. Nuestro estado en Baja California no fue la excepción. Y el segundo, el desmantelamiento del INE. Para ello recurrieron a la figura de Paulo Gómez, un viejo personaje de la izquierda mexicana que desde los años 80 acompañó a Cárdenas y al movimiento del PRD, defendió durante mucho tiempo algunas garantías que construyeron la posibilidad de que nuestros votos no solamente fueran ejercidos de manera libre, sino que fueran contados por miles, millones de mexicanos. Cuando Andrés Manuel fue electo presidente en el 2018, yo fui presidente de una casilla en la cual tradicionalmente hemos estado atendiéndola cada elección. Me sentí insultado cuando Andrés Manuel hablaba como en el 2012 le habían robado la elección, faltándonos el respeto a millones de mexicanos que durante la jornada electoral contamos los votos. Esa posibilidad dejará de existir muy pronto. El día de hoy, esta figura de la vieja izquierda
advenedizo completamente a la figura de Andrés Manuel, presentó en Palacio Nacional la reforma que este gobierno hará en las próximas 3 semanas, al parecer, como la reforma electoral. Hoy, los que llegaron gracias a la posibilidad de que los votos contaran y fueran respetados, hoy están prácticamente encaminando a un país para que su proyecto electoral no nos permita más a los ciudadanos tener la independencia de poder contar los votos y tener reglas autónomas. Hoy, lo presentado en Palacio Nacional augura tiempos complicados, tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque el país donde algunos teníamos la posibilidad de hacer valer nuestra voluntad en las elecciones, hoy está en peligro. Y no, miren, no vuelvo con la cantaleta de hablar más de lo mismo. Claramente tenemos un gobierno que ha decidido marcar una agenda. Claramente tenemos un gobierno que está fortaleciendo a los órganos de gobierno. Claramente tenemos un gobierno que está contrario a tener cuentas claras, a tener espacios públicos para la discusión. Claramente hoy tenemos un gobierno que está siendo avasallado por intereses corporativistas para que ya una vez que lleguen, ya una vez que llegaron, la democracia sea, como en otros países, solamente un instrumento, pero no una democracia real. En este país confundimos durante mucho tiempo que la democracia era que nuestro voto se respetara. Claramente, y miren que el invitado del día de hoy y un servidor participamos en un proceso electoral en el 2024, claramente hubo una campaña desde el gobierno del Estado, claramente hubo siervos de la nación dejando dinero en las calles, claramente hubo una estructura de Morena para que la gente tuviese dados cargados y finalmente la gente decidió que continuara este gobierno en Mexicali, en Baja California y en el país. Hoy, este gobierno que ha sido insensible a muchos de los temas que como mexicalenses y baja californianos nos duelen, hoy han producido que algunos ciudadanos contados levanten la mano y sigan dando la batalla en defensa de muchos. El día de hoy, al regresar de este corte informativo, nos acompaña Horacio Gómez Carranza. Quiero mandarle un saludo a Alfredo Ramírez. Su cumpleaños fue recién el lunes 12. Un abrazo grande. Gracias a la oportunidad de estar en Canal 66. Gracias por estar en este espacio. Nos vamos, regresamos en 2 minutos. La plática apenas comienza. El WhatsApp 686-569-5200. Nuestras redes sociales estarán apareciendo, al igual que el contacto de Horacio. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda que tenga, la leeremos al aire o yo seguiré contestándolos entre semana. Esta es mi casa, esta es tu casa, esta es nuestra sala. Estás en Canal 66 y la intención de hoy es tener un gran programa. Hay gente bragada para adelante que ha decidido seguirse remangando la camisa, dar la batalla en la calle y pensar que el Valle, ese lugar tan importante para haber dado la vida a lo que es Mexicali, en el Valle empezó todo, tenga espacios y tenga liderazgos más importantes. Regresamos en 2 minutos. Hace unas semanas estuvo con nosotros Juan Saucedo. Estuvimos hablando de un tema bien importante, el tema de aprender a decir adiós. La gente tiene la posibilidad de, a través de la tanatología, aprender a despedirse de la gente que nos precede. Es una forma muy resumida de decirlo. Y Juan nos dio la oportunidad de tener un programa muy rico, un programa, la verdad, que nos dejó un gran sabor de boca. Juan está armando un curso para todos aquellos que queremos o que quieren aprender y documentarse en este tema, en saber decir adiós, en poder acompañar en el duelo, en la pérdida de un amigo, de un hijo, inclusive de temas personales en el matrimonio. Juan, vale mucho la pena. Yo estaré cada miércoles pasándole la información. Si usted gusta también
en el WhatsApp mandarme algún comentario y se lo mandaré directamente a Juan. Ojalá que sea de su interés. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña Horacio Gómez Carranza, un buen pelado, un buen amigo, que escuché hoy un corrido que le hicieron, creo que es, vamos a poner a manera de presentación unos 20, 25 segundos. Por favor, producción, a ver si lo tienen ahí. Por las calles de Mexicali se escucha fuerte el clamor que están defendiendo la tierra, derecho del agricultor. Si el gobierno no lo atiende, lo que necesitan para sembrar, que se cuide del gigante que han logrado despertar. Ya todo México sabe quién es la voz del plantón, el que defiende tierra y agua, el que sí tiene pantalón. Horacio Gómez Carranza, un orgullo. Bueno, hay una gran presentación. La verdad, es la primera vez que empezamos con un corrido en el programa. Horacio Gómez Carranza, ¿cómo estás, Horacio? Pancho, un gusto para mí estar aquí en tu programa. Hombre, verdad, siento... Estás en tu casa, Horacio. Eso. Estás en tu casa. Horacio es agricultor, es productor de trigo, es productor de algodón. Horacio es una persona que decidió hace tiempo no quedarse callado y ser voz visible de un movimiento que ha venido ganando espacios en el Valle de Mexicali. Horacio preside el Consejo Estatal de Productores de Trigo en el estado y Horacio, sin militar en Acción Nacional, nos acompañamos como candidatos, yo a la alcaldía, Horacio a la diputación por su distrito en el 2024. Ahí coincidimos y celebro la oportunidad que la vida me ha dado para poder tener la posibilidad de tener a gente tan interesante, de tantos pantalones y de tan buenas intenciones como Horacio. Horacio, estás en tu casa, bienvenido. ¿Cómo te va? No, pues mira, Pancho, ¿qué te puedo decir? No, seguimos aquí en la lucha. Muy platicado, porque desde noviembre estabas invitado, pero el tema de esta lucha que junto con gente de Mexicali y de todo el país, platícanos, ¿cuál es la lucha, Horacio? Sí, mira, como bien pues ya lo han mirado, ¿no? Lo has mencionado tú en varias ocasiones, los diferentes medios de comunicación también lo han hecho saber a la gente, ¿no? Estamos en un frente nacional para el rescate al campo mexicano, que eso, en el cual participan más de 28 estados que estamos queriendo ver mejores condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es nada oculto, ¿no? Que cada vez el campo se va desapareciendo. En esta administración nosotros lo hemos dicho cansadas de veces, que teníamos nosotros aquí en Baja California, y me regreso aquí a lo que es el estado, se sembraban alrededor de 120,000 hectáreas de trigo hace años. Hoy en día apenas estamos sembrando 26,000, 27,000 hectáreas. O sea, prácticamente dejamos de sembrar 100,000 hectáreas de trigo, que era una fuente de trabajo, algo que era tan importante, que más que nada a las familias baja californianas nos daba oportunidad de tener un ingreso, una utilidad, el poder nosotros también a tantos negocios, ¿no? Porque acuérdate que tanto las llanteras, tanto los refaccionarias, tanto los mercados y todo, cuando hay una derrama económica, pues se mira la abundancia. Hoy en día no lo podemos ver, hemos estado batallando debido a todos esos problemas que han ocurrido. Fui convocado por compañeros, muy buenos amigos del Frente Nacional, que me invitan a participar en esta representación, a ser parte delegado de un Frente Nacional aquí en el estado también, aparte de mi representación como presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo aquí en el estado. ¿Qué hacemos, Pancho? Más allá de esto es exigirle al gobierno, tanto al gobierno federal como a los gobiernos de los estados, la necesidad que tenemos de nosotros continuar en la actividad agrícola. Tú sabes bien que un país sin agricultura siempre va a batallar. ¿Por qué? Porque vamos a estar condicionados a estar comprando
al precio que nos quieran vender y lo que ellos quieran vendernos y en el momento que quieran vendernos, hablando de otros países extranjeros. No podemos vivir así. Creo yo que debemos de recuperar una soberanía alimentaria del país mexicano, del cual creo que tenemos potencial. Yo siempre lo he dicho en varias ocasiones, muchas veces, donde digo, aquí en el Valle de Mexicali tenemos la verdad, un valle extenso. Tenemos oportunidad de tener agua hasta el momento, que hoy en día ya es un problema. ¿Por qué? Con esta nueva ley, la Ley Nacional de Aguas, que realmente creo yo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo, nunca se nos tomó a consideración, nunca nos pidieron nuestra opinión, simplemente aplican una ley general de aguas nacionales en la cual tuvimos que estar luchando, ¿no? En compañía con los demás estados, porque también a ellos les afecta. ¿Qué es lo que pasa con esa ley? Pues personas que tenían oportunidad de que por el dado caso de que sus parcelas no eran productivas, que porque ellos podían mover lo que viene siendo sus volúmenes de agua, moverlos a otras parcelas donde sí fueran productivas. Acuérdate que en el 2010, cuando pasa el terremoto, hay una gran afectación en el Valle Mexicali, especialmente en la zona sur, pasa ese problema. Entonces, en ese entonces, las personas que hacen, pues miran buscar mejores condiciones, ¿no? A los que se dedican a la actividad agrícola. ¿Y qué es lo que sucede ahorita? Que están con la angustia de qué va a pasar con ellos, porque si bien sabemos que cuando se nos otorga lo que viene siendo una parcela, un derecho a una concesión en 1938, cuando en aquel entonces Lázaro Cárdenas nos da esa oportunidad a los que estuvieron presentes en su momento, de tener esa manera de cómo seguir viviendo, de cómo poder desarrollar. Y mira que sí hemos desarrollado. El Valle de Mexicali se ha encargado de desarrollar a las ciudades, a los municipios. Si bien recuerdas, en aquel entonces éramos algodoneros. Después, en base que entra en otro nuevo cultivo, llegó el cártamo, llegó el ajonjolí, el maíz, hoy en día el trigo que se ha establecido y hasta el momento la alfalfa. Pero en su momento el Valle de Mexicali es reconocido por ser algodonero, algo que nosotros hoy en día nos da mucha tristeza mirar que de las 55,000 hectáreas, o muchas más que se sembraron en su momento, hoy en día apenas se están sembrando 6,000 hectáreas. Prácticamente se está desapareciendo el algodón del Valle de Mexicali, donde realmente yo creo que es algo muy importante que le da el desarrollo a las ciudades y a los municipios. Definitivamente, en el Valle de Mexicali inició el desarrollo de Baja California. Mucha gente no da crédito cuando uno viene llegando en el avión y empieza a ver este desierto tan grande y de repente empieza a ver áreas verdes y verdes y verdes, la riqueza del valle, el agua que hizo posible que en este lugar tan complicado de vivir, con temperaturas tan extremas, la gente encontrara en la posibilidad de cosecha a cosecha, hacer un patrimonio y fundar una ciudad. A ver, Horacio, el valle y en el campo en general tradicionalmente ha recibido apoyos del gobierno federal y del gobierno del estado. El tema de las presiones de los agricultores, particularmente del trigo, tomando centro cívico, haciendo presencia, no es nuevo, tiene ya mucho tiempo. Claro. Y antes el gobierno, para bien o para mal, cumplía con su palabra y otorgaba apoyos. ¿Qué ha pasado? Porque miren, no es que yo esté en contra de Andrés Manuel. La financiera rural que había para poder habilitar créditos de habilitación de avío en créditos blandos que se garantizaban con la cosecha, la desapareció Andrés Manuel en el segundo o tercer año de gobierno y dejó de haber recursos para el valle. ¿Por qué antes sí había apoyos y ahora no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los viejos agricultores? Sí, no, totalmente, no, estoy de acuerdo contigo, no. Antes teníamos oportunidad de una tasa de interés baja en la cual nosotros
como agricultores tuviéramos posibilidades de tener un crecimiento. Con muy poca cartera vencida, se pagaba el crédito, eso me consta. Mira, hoy en día, y estoy hablando de atrás, ¿no? Entra esta administración y me queda claro, y no tampoco voy a echar mentiras, decir, sí había una falta de atención, pero no de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Estás hoy hablando en día, de qué administración? ¿La federal? ¿La local? tanto en la federal como en la local. Hoy en día estamos prácticamente aislados. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, acuérdate que hemos tenido aquí 3 gobiernos, ¿no? Tanto PRI, PAN y Morena, que está hoy en día. ¿Qué pasaba antes? Bueno, cuando estuvo, y el día de hoy me tocó platicarlo con personas que tienen más de 70, 80 años y que conocen cómo se inició y cómo fue el proceso. Y él mismo lo dice, ¿no? Cuando estuvo en su momento Vicente Fox, hubo apoyos para el campo. Hubo apoyos. Usabiaga conocía, era agricultor. Exactamente. Mira, tan así era que nosotros dejamos de estar batallando para las cosechas. ¿Por qué? Porque había un precio objetivo. En el caso del trigo, me tocó a mí ya estar sembrando. Había un precio objetivo. ¿Qué hacíamos con ese precio objetivo? Era donde hacían una planeación. Había estrategias para, en dado caso de que el mercado no diera, el mercado internacional, porque desafortunadamente estamos en un mercado internacional que es la Bolsa de Chicago, la Bolsa de Nueva York, donde siempre lo hemos dicho, en su momento era necesario, hoy en día lo vemos que ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el costo de producción con lo que se está especulando en esas bolsas. Pero en ese entonces... ¿Cuánto cuesta producir? ¿Estás hablando de trigo? Sí, por ejemplo, del trigo. Mira, de trigo ahorita nos anda costando alrededor de 35,000 pesos por hectárea. Y eso es yéndome a números bajitos. ¿Con cuántas toneladas por hectárea? Con 6 toneladas. O sea, 7,000 pesos. Fíjate bien, la tonelada nos la están pagando a 5,000 pesos. 5,000 pesos la tonelada. Hay un apoyo por parte del gobierno federal que te da una compensación para llegar a los 7,050. Hay un programa de reglas de operación donde se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este año que acaba de pasar, el ciclo que acabamos de terminar de trigo, el programa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero. Perdón, el 30 de enero se publica de este... Del 25. Del 25, perdón. Se publica del 2025. Y sabes, apenas hasta en diciembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, dan a conocer cómo, o más bien que nada, hacen la apertura de ventanillas. Cuando eso lo tenían que haber hecho meses por atrás, porque el productor ya había terminado su cosecha. En mayo, nosotros empezamos la trilla, se termina en junio. Se termina las trillas, entonces ya el productor está preparado para la documentación que tiene que entregar y la que le van a solicitar por parte del gobierno federal para recibir ese apoyo de compensación para un precio de garantía. ¿Qué pasa? No abren ventanillas, tenemos que manifestarnos. Me decías hace ratito, ¿a qué se debían esas manifestaciones? A que estábamos preocupados. ¿Por qué? Porque no teníamos esa seguridad, el gobierno no nos la daba esa seguridad de que fuéramos a tener ese precio. Y aún así, todavía seguimos molestos. ¿Por qué seguimos molestos? Porque el precio, cuando ellos abren ventanilla, lo que se había publicado el 30 de enero del año 2025, donde decía que el productor iba a poder obtener hasta 300 toneladas que se les apoyara al productor, 200 al 100% y 100 al 50%. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando ya abren ventanilla ahora en principios de diciembre, te dicen que nomás van a poder apoyar con 140 toneladas. Okay. Prácticamente al productor lo dejaron fuera el resto de las toneladas que pudiera recibir en el caso de algún productor que pudiera tener más toneladas de las 140. Queda fuera con un precio realmente bajo, lo puedo decir así, de menos de 5,000 pesos, 4,620 pesos. Entonces, creo yo que hay una necesidad por parte de nosotros como productores que los gobiernos actuales ahorita pongan atención. ¿Por qué?
Porque estamos siendo nosotros sujetos a estar prácticamente de rodillas comprando todos los productos que necesitamos para el consumo del diario. Si bien ahorita te puedo decir que de trigo se están importando más de 12 millones de toneladas al año para abastecer la necesidad de todo el país. De maíz se están importando más de 20 millones de toneladas para abastecer la necesidad. Entonces creo yo que sí tiene que poner interés el gobierno actual, dependientemente del gobierno que sea. Yo todo el tiempo lo he dicho, los funcionarios tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque si aceptan un cargo, como en una representación, la deben de darle seguimiento y deben de representar a los que están representando en su momento. ¿Por qué? Porque no creo yo que nomás sea para ir a aceptar el cargo y después irse a sentar en su escritorio o pasársela a gusto disfrutando, cobrando ese dinero, cuando tienen una labor que realizar. ¿La gente del Valle de Mexicali se ha sentido representada por algún diputado, por algún... Digo, no es pregunta con jiribilla, o sea, es decir, cuando ustedes han tomado la protesta, llegaron a cerrar la garita y eso implicó una presión económica para muchos sectores, inclusive el sector exportación en Mexicali, y ustedes tomaron una determinación para ser escuchados, como también cerraron la carretera que comunica San Luis Río Colorado, es decir, Sonora, que comunica el resto del país con Baja California, es la carretera de entrada, también la cerraron. ¿Qué les dicen los diputados? ¿Qué le dicen los senadores? ¿Qué les dice la gobernadora Horacio? Sí, mira, en lo particular... ¿La alcaldesa se ha parado alguna vez? Mira, en lo particular como representante de los productores aquí en el Valle de Mexicali, hemos tenido varias reuniones, ¿no? Reuniones que de alguna manera u otra pues se han forzado. ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos. Siempre lo he dicho yo y ahorita aprovecho el espacio para decirle a la ciudadanía que en ningún momento está el querer afectar su transitar, en ningún momento está el quererlos, ahora sí que se sientan ellos, pues, ¿qué puedo decir? ¿No? Que se sientan que afectar nosotros... sus intereses, ¿no? Exactamente, no es que se sientan vulnerables ante lo que estamos haciendo. No es con ninguna intención de hacer eso. Nosotros los productores del Valle Mexicali, siempre lo he dicho, los productores son muy nobles, los agricultores son muy nobles, tratan de dar el apoyo cuando se necesita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como no hay un seguimiento en base de un diálogo que se debería de tener, o que lo tenemos en su momento, pero si no se le da el seguimiento debido. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar platicando aquí toda la noche, o todo el día, o toda la semana, o todo el año, pero si no tenemos una solución o una respuesta a las peticiones que estamos haciendo, pues no nos queda otra más que tratar de hacerlos entender al gobierno actual, decirles, oye, está pasando algo, necesito tú diputado que le corresponda a la Comisión de Agricultura, voltea a vernos, diputada o gobernadora, mandataria del Estado. Necesitamos que nos pongas atención. A ver, la reciente ley del agua aprobada por el Congreso Federal, con el voto de los diputados de Morena por el Valle de Mexicali y por el Estado, afecta directamente los intereses de los agricultores. Claro. Seas grande, pequeño o mediano. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué lo afecta? Porque, mira, hubo muchos comentarios por parte de ellos, porque fue por parte de ellos, porque si nos preguntas a mí, yo lo digo directamente mirando a la cámara, a la gente que nos está viendo en su momento, ojalá estén compañeros productores del Valle Mexicali dándose cuenta de lo que estamos ahorita comentando. En ningún momento nos pidieron nuestra opinión, en ningún momento dijeron, oye, mira, vamos a hacer esta ley porque les va a beneficiar, porque no nos beneficia nada, al contrario, nos perjudica. Porque hay mucha gente que ahorita está con la incertidumbre si en su momento puede llegar a perder su concesión. Algo que le costó en su momento. Y no le costó, digamos, cualquier cosa. Hubo hasta sangre para poder lograr que eso se llevara a cabo. ¿Cómo va a ser posible que hoy en día que nosotros, la agricultura se está acabando y que las autoridades, en vez de buscar mejores acciones, o buscar estrategias, o buscar cómo resolver
El problema, para poderle dar oportunidad al productor del Valle Mexicali, que en su momento le dio oportunidad de crecimiento a todos estos municipios, a todas estas ciudades, hoy en día lo que quieran hacer es arrebatarle lo poco que le queda. ¿Por qué? Porque esa dotación de agua a nosotros, y yo te lo digo en tema personal, a nosotros la necesitamos para seguir produciendo, para seguir alimentando a tantas familias de México, porque siempre lo he dicho, nosotros somos parte de la soberanía alimentaria del país, porque no nomás estamos produciendo lo que necesitamos aquí en nuestro estado, muchas veces producimos de lo que necesitan en otros estados que no tienen esa disponibilidad de agua. Hoy en día, con esta nueva ley que se está aprobando, nosotros quedamos de alguna manera vulnerables. Por eso fue que se llevó a cabo todas esas manifestaciones, por eso fue que estuvimos pidiendo, solicitando la intervención de la señora gobernadora en su momento. ¿Para qué? Para brindarle esa protección a las familias que en su momento puedan estar vulnerables, que no vayan a sufrir algo que les vaya a afectar al patrimonio que ellos tienen, que si bien dicen, es una concesión, sí, pero es una concesión que es de ellos, que se la otorgaron a ellos. Entonces no creo yo que sea justo que con las manos en la cintura puedan llegar y quitársela, simplemente porque le digan, oye, pues no estás produciendo alimento, pero ¿cómo vas a producir alimento si no tienes oportunidades? Porque no hay ningún programa que te apoye. Hablamos de financiera rural, la quitaron, no tenemos dónde tener un crédito, hay mucha gente que ya no puede tener un crédito, hay muchas personas de la edad avanzada que ya no pueden sembrar, que ya no hay interés. ¿Por qué? Por los bajos precios en el mercado, porque ya no lo miran como algo que pueda ser rentable, como algo que te pueda dar utilidad. Pero yo, como representante de los productores, y creo yo, todos los que en su momento están sembrando, estamos pensando que esto se tiene que recuperar. Pero ¿sabes cómo se va a recuperar, Pancho? ¿Nos los dices regresando del corte? Así es. Regresamos, no te vayas, no se vayan. Horacio Gómez, líder del movimiento de agricultores en el Valle y uno de los líderes más visibles a nivel nacional, nos acompaña. 686-569-5200. Ya tengo aquí mensajes, los voy a compartir a nuestro regreso. Regresamos en 2 minutos. Muchísimas gracias por sus saludos. El arquitecto Sánchez, que no falta cada miércoles. Dar aquí un abrazo grande a Gustavo García, a Arturo Martínez, a Jorge Morales, mandándote ahí comentarios. Nos manda comentarios Arturo, nos manda comentarios, saludos Araceli. Gaby, muchísimas gracias. Hay una pregunta, Francisco, déjame abrirla aquí, de parte de Arturo Martínez. Francisco, pregunta para Horacio, ¿qué va a pasar con el descanso de tierras, con ese dinero que dio Estados Unidos para los agricultores del Valle Mexicali? ¿O se lo quieren robar los de Conagua o gobierno? Sí, mira, es lo que pregunta Arturo Martínez, por favor. Le contesto, mira, Arturo, qué bueno que haces ese comentario. Sí, mira, precisamente el día de ayer estuve platicando con la señora Ana Quirino, que es de la comisión de lo del descanso de tierra. Es un dinero que venía de Estados Unidos por una acta, la acta 323, la acta 330, donde ya venía etiquetado y destinado para los productores. Correcto. Entonces se nos hace injusto que hoy en día ya no se los estén dando. Les quedan pendiente el 24 que no se lo entregaron, el año 24 les entregan hoy el 25, una parte, no todo completo, y queda pendiente. Ya me dijeron ellos y me pidieron el apoyo de que los ayudara porque van a manifestarse en dado caso de que no tengan la reunión con la señora gobernadora, porque es un acuerdo y como repito, no pueden decir, tomé ese dinero para utilizarlo en otra cosa que no le corresponde, cuando ese dinero le correspondía a las personas que pusieron su tierra en descanso. Es un programa que viene de un acuerdo internacional. Un acuerdo internacional. Se venía dando y al estilo de estos güeyes. Se quieren quedar con el dinero para seguir comprando votos. Miren, aquí hubo una agenda de gobierno para que Constellation, que tenía permiso de 400 hectáreas, hay 200,000 hectáreas en el Valle Mexicali. Constellation adquirió el permiso de 400 hectáreas para producir cerveza. Hubo una agenda de gobierno, hubo una agenda del gobierno federal. Bonilla no tuvo
ni los pantalones, ni Marina del Pilar cuando era alcaldesa en defender a Mexicali. Yo sostengo que Constellation era muy importante. Este gobierno, el gobierno federal, el gobierno anterior, que prohibió que aquí generáramos cerveza con el agua del río Colorado, ¿qué ha hecho en los últimos años? Ha dejado de captar agua, la está entregando en Estados Unidos. La Conagua y el gobierno federal están vendiendo agua antes de que llegue a el río, a la represa aquí en Morelos, en el Valle de Mexicali. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió defender y correr a Constellation con la gravísima reputación que eso implica para que hoy ni siquiera el agua esté llegando? Andrés Manuel, que tiene una visión muy pequeña del mundo, prohibió por decreto que se usara el glifonato para poder sembrar y ayudar a que haya rendimientos en cada parcela. Hubo un decreto del gobierno federal y, si no mal recuerdo, en el 22 o en el 23, cuando iba a entrar en acción, lo prorrogaron en esta tontería de que el campo no tenga sino los usos y costumbres de antaño. Le iban a prohibir a los agricultores de este país que no tuvieran esta posibilidad. Se hubiera muerto el Valle de Mexicali. No, totalmente. Pues cómo íbamos a andar con el asadón o con la yunta, con eso. O sea, ¿cómo ibas a trabajar el algodón? ¿Cómo ibas a trabajar el maíz? ¿Cómo ibas a trabajar? No podemos. Prácticamente fue algo que yo creo ni lo pensó cuando lo estaba diciendo. Igual que el fracking para producir gas, igual que el huachicol fiscal. Oye, Horacio, pero a ver, fíjate, Pancho, ahorita dime. lo que dices, Dime. Hablando de la Constellation, ¿por qué ahí sí se intervino y se pidió el voto de la ciudadanía para ver si estaban de acuerdo en lo que una consulta, no, si estaban de acuerdo en lo de la Constellation, para decir... Porque el gobierno federal tenía interés de que Constellation se fuera, punto. ¿Y por qué ahora que hacen una ley tan delicada, que es la Ley Nacional de Agua, que tiene que ver con el patrimonio, con las concesiones de los usuarios, de las familias mexicanas, por qué ahora no se lo pidieron? Incluso, no nomás eso fue, lo pasan por la Cámara de Diputados, cuando lo mandan al Senado, sin necesidad de pasarlo a una comisión, lo aprueban. Así son. Morena ni siquiera estudia, ni siquiera lee, ni siquiera considera. Creen que el desgaste es solamente ajeno. Oye, Horacio, es muy común para la gente que no tenemos conocimiento de la problemática del Valle pensar, si el trigo no da, que siembren otra cosa. Es muy común pensarlo de esa manera. ¿Por qué no se hace? Por el gran costo que implica. Mira. Reconvertir un cultivo. Ok. Sí. Si dices, puedes decir, y es muy común que los mismos funcionarios en turno lo piensen y se lo quieran vender. Deja de sembrar trigo. Se lo quieran vender al productor o a la misma ciudadanía diciendo, es que deja de sembrar trigo si eso no es redituable. Pero dímelo. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Es que hay una reconversión de cultivo. A ver, yo les he dicho muchas veces, hortaliceros son contados, pero el hortalicero casi la mayoría viene de recursos de Estados Unidos. Se ocupan extensiones mucho más grandes, se ocupan extensiones de tierra mucho más grande y mucha tecnología, mucho capital. Ahora, ¿cómo le haces tú para decir ese producto que tú vas a producir, dónde lo vas a vender? Si aquí por años, y te lo puedo decir así abiertamente, el cultivo del ajo apenas llega a las 100 hectáreas del ajo aquí en el Valle de Mexicali, del ajo. O sea, ¿cómo me podrás decir? Somos 17,400 usuarios de 20 hectáreas, podríamos decir así. Estamos hablando de más de 200,000, o estamos hablando, perdón, de más de 150,000 hectáreas en función, que en su momento pudiéramos estar sembrando o que tuviéramos oportunidad. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo dejas a los productores, que somos poquitos ya ahorita en el trigo, 27,000 hectáreas? 27,000 hectáreas. ¿Cómo le haces para decir, cámbiense a otro cultivo? ¿Cuál cultivo? ¿Cuál cultivo nos da esa oportunidad? Antes había, te lo repito, había el cártamo, había jonjolí, había, pues se sembraban varios cultivos que en su momento
la gente decía, bueno, puede ser una oportunidad. Se han desaparecido. ¿Qué queda? El algodón, que ya está a punto de desaparecer. Si no hacen algo el gobierno del estado y el gobierno federal, se va a desaparecer por Dijiste completo. 6,000 hectáreas de algodón. 6,000 hectáreas para este nuevo ciclo. Cuando llegó a haber 60,000. Exactamente. Para este nuevo ciclo, yo creo que si llegamos a 3,000 hectáreas de algodón, van a ser muchas. Wow, qué tragedia, ¿eh? Y la verdad, porque mira, están todos los centros despepitadores que le daban oportunidad al productor de llevar su algodón ahí y despepitarlo, hacerle una paca para que esa paca se pudiera vender. El dinero, mira, el algodonero no ha recibido un apoyo, te lo puedo decir, desde bastantes años, porque el mercado de alguna manera daba en la bolsa de Nueva York. Cuando estuvo el problema grave, no recuerdo cuál de Acción Nacional, que estaba a cargo como gobernador, brindó un apoyo. No sé si fue el Ordio, no recuerdo quién fue, porque no me toca a mí, para que no te echo mentiras, pero sé, hace muchos años que nunca se había apoyado al algodón. Hoy en día estamos necesitando de ese apoyo económico. Se metió un documento a la señora gobernadora, se lo entregué yo personalmente, se le está solicitando a los diputados que se sumen a esa petición que estamos haciendo. Esperemos tener resultados. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y esto no es un capricho, es una necesidad. Necesitamos recuperar ese cultivo del algodón. Horacio, la gente que dejó de sembrar algodón, ¿qué hace? Mira, hay tierras que están quedando abandonadas. ¿Por qué? Porque ya no les es rentable. El costo de producción del algodón, estamos hablando de 48,000 pesos por hectárea. Y no lo estamos diciendo nosotros. El mismo FIRA lo pone, 48,000 pesos por hectárea. Imagínate, si sacamos una producción de 7 pacas por hectárea y la paca de algodón nos la pagan a $250, convertido en pesos mexicanos. 4,000 pesos, 4,500 pesos ahorita. 4,500 pesos por 7. Por 7 son 32,000 pesos. Te vale 48, pierdes 16,000 pesos por cada. Exactamente. Ok. Entonces, por eso precisamente, y lo mismo pasa con el trigo y lo mismo pasa con los otros cultivos. Ahorita, pregúntale a un hortalicero lo que está batallando también. También está batallando. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, necesita haber una estrategia, una programación, planificación de los cultivos que podemos sembrar. Hoy en día no lo tenemos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Te repito, cuando hablaban de que decían el Valle de Mexicali había mucha producción, pues se ha ido acabando toda esa producción. No sé si a ti te tocó, pero a muchas familias mexicalenses les tocó ir al Valle de Mexicali y cuando llegaban con sus familias que tenían allá en el valle, se traían elotes, se traían sandías, Sí, melones, frutas de lo que se sembraba, calabacitas, tomates, todo, chiles, cosas que se sembraban, se lo traían porque había esa oportunidad. Hoy en día no tenemos. ¿Por qué no se le pide al gobierno un centro de acopio para recibir el trigo y que el gobierno se lo venda a los industriales o a quien quiera y que el gobierno nos dé crédito de avío? Antes lo había. Antes La Conasupo. lo había, la Conasupo, ¿no? Financiera Rural, lo había. Lástima que ya, a ver, mientras se sigan comprando los votos y dando dinero a manos llenas a jóvenes que ni estudian ni trabajan, comprando voluntades a madres solteras y a personas que merecen o algunos no requieren apoyos, no hay dinero que alcance. No lo hay para medicamentos, no lo hay para carreteras, no lo hay para infraestructura, mucho menos lo hay para el campo. Buen programa, abrazos te manda Jorge Morales, que aparte le va a los Pumas y que Pumas ganó hoy 1-0 a Tigres. Felicidades, Pancho, hasta que se te hizo. Oye, fíjate, Pancho, si me permites. Horacio, por favor. ¿Cómo va a ser posible que en el 2008 miramos a una presidenta diciendo que es la que está ahorita actualmente, en su momento no era presidenta? El video que está circulando. Ajá, ¿no? que está circulando, donde decía que el petróleo se tiene que defender, el patrimonio de la nación se tiene que defender y que no se va a entregar, que no se va a entregar a otros países extranjeros y todo. Oye, ahorita entregando
cantidades enormes, por una cantidad enorme de dinero en petróleo a Cuba. Y ustedes pagando el diésel Y más caro nosotros del mundo. pagando el diésel más caro del mundo. No se me hace lógico, no tiene congruencia eso. Horacio, tú has encabezado la protesta los últimos 3 años. Sí. Particularmente los últimos 2 han sido de mucho, de ser figura pública, de ser figura visible. ¿Qué crees que van a conseguir? Cuando Horacio llega de una manifestación y le da un beso a su esposa y se duerme un par de horas, ¿en qué piensas? ¿Crees que el gobierno va a escucharlos? ¿Qué crees que vaya a pasar? Mira, me da tristeza a veces mirar de que cómo miran la situación cuando nosotros estamos haciendo una gestión, una petición. ¿Cómo la miran? Creo en algunos funcionarios que pudieran ellos hacer el cambio, pero están limitados. Entonces es ahí cuando dices, bueno, entonces ¿de qué se trata? ¿Se trata de destruir el país o se trata de construir? Porque si bien lo hemos dicho todo el tiempo, o sea, yo quiero vivir aquí en nuestro México, que la verdad está lleno de riquezas que desafortunadamente no las han trabajado como debe de ser. No ha habido esa coordinación. ¿Y qué pasa? Que si entra un gobierno o entra el otro, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos que tengan visión. En esa visión que puedan tener es ¿para qué? Para que le den oportunidad de crecimiento. Siempre lo he dicho, queremos tener un país con oportunidad de crecimiento y un desarrollo integral. Oye, ahí está en los artículos, en la Constitución mexicana, en el artículo 27, ahí está muy claro, siempre ahí lo dice. ¿Qué necesita? Necesita tener el productor o las familias mexicanas una buena recreación. ¿Por qué? Porque si tienes una buena recreación, tienes oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes oportunidad de tener, ahora sí que una buena salud, tener atención en salud médica, tener atención en educación, tener atención en una buena alimentación. Oye, son cosas fundamentales que necesitamos como país. Y no creo que ahora sí que derramando el dinero en cosas que no son importantes, y me refiero a tantas inversiones que se hacen, construcciones que no son favorables y que lo único que hacen es endeudar más al país cuando tuvieran oportunidad de hacer una gran proyección, una gran planificación, hacerla, llevarla a cabo para darle al país un desarrollo, que es lo que necesitamos. Que el gobierno haga una consulta ciudadana para ver si estamos de acuerdo o no que regalen combustible. Es un comentario que nos hace Arturo Martínez. Amigos, Horacio ya ha estado en las mesas que se crearon a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación para atender los temas del país y en el Valle de Mexicali. Horacio, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo sentarte con el subsecretario José Yáñez, sabiendo que representas a muchas familias? Y cómo no caer en la tentación, porque seguramente, y esto no me lo ha pedido Horacio, lo estoy suponiendo yo, seguramente me imagino que en estos años ha habido ofrecimientos de gente del gobierno a decir, oye Horacio, vente para acá, te apoyo a ti, hacemos algún proyecto, deja de ser cabeza de un movimiento como este. ¿Cómo es esa experiencia, Horacio? ¿La puedes compartir? Fíjate que sí, es una experiencia, es claro, por supuesto que la comparto. Es una experiencia de el darte cuenta que cuando estás tú enfocado en lograr un objetivo, pero es un objetivo donde vas a mirar, buscar más que nada mejores condiciones para el sector. Me siento tan agradecido y tan contento con toda la gente a la cual represento, los productores, porque ellos me lo han manifestado. Lo acabas de ver ahorita, ese corrido que te mandaron el día de hoy. Que me lo manda el día de hoy la señora María Luisa, mis saludos y mi agradecimiento total. El compañero también, Jesús Villa, ya me había mandado uno también, mi agradecimiento. Esa parte es en la que nosotros decimos, ¿realmente vale la pena? O sea, defraudar a tanta gente por unos cuantos pesos. Es donde yo digo, no lo creo.
Lo que necesitamos nosotros es tener, ahora sí que, un pensamiento donde nos lleve más allá de lo que creemos que podemos lograr. ¿Por qué? Porque si nos obstaculizamos en pensar nomás en que voy a seguir sembrando y nomás esto, no, hay que ver, porque dejamos, en el mismo corrido lo dice, dejamos los asadones, las palas, los tractores, ¿para qué? Para llevárnoslos a un plantón, a una carretera donde vamos a manifestarnos para decirles, a ver, estamos inconformes porque el gobierno tiene que garantizar seguridad a sus ciudadanos. Y parte de la seguridad es darles el cómo poder nosotros seguir en nuestra actividad. ¿Qué se logró, Horacio? ¿Qué se logró? ¿Qué se está esperando? ¿Y qué es lo que sigue? Sí. Las últimas 2, 3 preguntas y luego cerramos el programa. Pero Ok. de este movimiento que tú encabezas junto con muchos agricultores y productores del Valle, hombres y mujeres bragados, echados para adelante, si Mexicali como comunidad, como ciudad está hecha a pedazos, el Valle, miren, que tuve la oportunidad de estarlo recorriendo mucho el año pasado, el Valle está más olvidado que nunca. ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha gente que dejó de producir. Imagine usted que en su casa, de los 5 que vivían ahí, 4 trabajaban, había dinero. Hoy, que solamente uno trabaja y tiene que sostener el gasto de todos, pues no hay dinero que alcance. Eso le está pasando al Valle de Mexicali. Pero, Horacio, ¿qué se logró? ¿Qué están esperando? ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, logramos, principal, que empezaran a cumplir con lo prometido. Que bien, uno de ellos era lo del pago a los productores de trigo del precio de garantía para el trigo panificable. En base a todas las movilizaciones que hicimos a nivel nacional, pues se logró llegar a ese acuerdo precisamente con el subsecretario de Gobernación, César Que era Yáñez. dinero del año pasado, del 2025. Exactamente, del 24-25. Perdón, 24-25. Ajá, 24-25, ok. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que estamos ahorita pidiendo? Es que se le dé seguimiento. ¿Seguimiento a qué? Nosotros no queremos que el gobierno esté gastando dinero en algo que no le corresponde. Nosotros no queremos que nos esté diciendo, te voy a dar un precio de garantía. No, nosotros queremos un precio garantizado. Un precio garantizado donde no tengamos que estar esperando o con la tristeza o poniendo veladoras a ver que si van a estar de acuerdo en darnos ese apoyo que se comprometen en el momento de hacer la publicación. No queremos eso, no queremos estar con esa incertidumbre. Nosotros queremos, cuando nosotros cuando cosechemos, que finalicemos nuestra cosecha, levantemos nuestro producto, entregarlo, entonces recibir el pago por nuestro producto. Eso le corresponde, por eso hay esas secretarías. A nivel nacional me tocó platicar con el secretario de Agricultura Nacional, el cual, la verdad, híjola, me llevé una muy desagradable impresión. ¿Por qué? Porque el verlo como no tienen esa voluntad de darle, ahora sí que al campo mexicano lo que necesita, los elementos para seguir produciendo. Entonces ahí es donde entramos nosotros en esa problemática donde decimos, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente les interesa el país o lo que quieren es que se acabe el país? Japón le cuesta 3 veces más producir el alimento que comprarlo y lo está haciendo. Señores, nosotros hicimos números hace mucho tiempo y lo que te daba Financiera Rural el 10% sobre créditos de habilitación ya vio, si al final lo descontabas y lo aplicabas a los precios de garantía, el subsidio del gobierno federal se reducía drásticamente. Pero, pues para eso ocupas tener gente capacitada y creo, esto es mi opinión, que este gobierno, tanto en el Estado como en la Federación, adolece de ello. Horacio, varios compromisos. Primero, quiero volverte a invitar. Sí. Segundo, agradecerte en nombre de mucha gente en Mexicali que confía en ti y en el movimiento que habrá condiciones mejores para el Valle. Sabemos que la lucha es una lucha constante. Quisiera, por favor, pedirte que cerraras el programa. La cámara es tuya. No dejes de mandar un mensaje. Y miren, amigos en el Valle de Mexicali, hay gente bragada y echada para adelante. Horacio es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Es gente que asume el riesgo, el compromiso y el desgaste. Tuve la oportunidad de recorrer
con Horacio del Valle de Mexicali, una campaña donde íbamos y con la frente en alto, con el corazón en la mano y con la franqueza de saber que estamos haciendo lo correcto, pedir su voto. Ojalá que Horacio siga en este camino y no decline nunca. Horacio, ¿cómo te despides de la gente? Primero que nada, pues agradecerte, Pancho, Es por tu casa. darme la oportunidad de estar aquí en este programa y decirle a la ciudadanía aquí, la verdad, nos sentimos tan conectados con la ciudad de Mexicali. El Valle de Mexicali se siente arropado y creo yo también ellos decirles que un fuerte abrazo, que lo que queremos nosotros es mejores condiciones tanto para las ciudades como para el valle, pero eso tiene que ir en coordinación con los gobiernos que tenemos, pero que se hagan programaciones en las cuales ellos realmente le den oportunidad tanto a, lo hemos dicho, tanto a las industrias como a los productores, como a todo el que se dedica a una actividad que genera o que da oportunidad de empleo a la demás gente. Eso para mí es algo muy bueno y vamos a seguir nosotros haciendo nuestra lucha aquí en el Estado, a nivel nacional y donde la tengamos que hacer, porque creo yo que como mexicanos debemos de tener oportunidades también. Nos vemos en un próximo programa, Horacio. Claro que sí, Pancho. Amigos, esta es nuestra casa. Gracias a Canal 66. Gracias a Horacio por estar aquí. Gracias a todos por vernos. Nos vemos la próxima semana en Al Mal Tiempo, Buena Charla. De verdad, a remangarse la camisa y a seguir trabajando para que Mexicali, su valle, tenga mejores condiciones. Nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Un abrazo grande. Un saludo para el Valle de Mexicali, con todo. A darle. Gracias. Horacio Gómez Carranza.